Bueno, la verdad que es un gusto que estén todos acá convocados a esta actividad un poco extraprogramática nuestra, ¿eh? Idea del profesor Fernández y con la enorme colaboración del oficial de justicia Evelyn Gómez. Algo interesante. Creo que hoy vamos a disfrutar una cosa distinta y muy provechosa, ¿no? Realmente muy provechosa. Primero que nada quiero agradecer al doctor Roberto Fernández y al doctor Aranda por la invitación. Realmente son dos personas increíbles por los que las conozco y es un gusto compartir con ustedes. Y a los chicos, muy bienvenidos a todos. Los invito a prender las cámaras, así 200 voces, y nos podemos ver las caras y pueden, como dijo el doctor Roberto Fernández, pueden abrir el micrófono y preguntar tranquilamente durante este conversatorio, y así nos vamos interactuando también, así se hace más ameno si quieren. Les cuento, ya hace un par de años que estoy trabajando como oficial de justicia en tribunales de la provincia de Córdoba, primera circunscripción, por concurso. Es una tarea realmente especial, es una tarea en donde compartimos a veces con diligenciantes, con abogados, con martilleros, la ejecución propiamente dicha de la medida que dicta el juez, y otras veces vamos solos. Ahora las modalidades han cambiado mucho. En los últimos años han habido innumerables cambios en orden a la práctica de cómo se realiza la función, tanto desde el punto de vista administrativo, en cuanto al ingreso de oficios, en cómo se lleva a cabo, como en cuanto a la ejecución propiamente dicha de las medidas. Bueno, básicamente lo que realizamos son la ejecución de medidas dispuestas por el juez. Tratamos de, en principio, lo más común es la ejecución de las medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares? Las medidas cautelares de embargos, de bienes, ya vamos a ver específicamente qué tipos de embargos, secuestros, constataciones. También otras medidas en las que actúa el oficial de justicia en realidad son muchísimas, pero básicamente desalojos, embargos por costas y honorarios. Inclusive intervenimos en cuestiones de violencia familiar, todo lo que tiene que ver con retiro de menores, exclusión de hogar, en cuanto a la intervención sobre apremios, a estudios jurídicos, para restitución de expedientes, todo tipo de inventarios tanto en sucesiones como en constataciones, encuestas ambientales, aunque eso de la encuesta ambiental, ya les voy a contar algunas novedades que hay al respecto. En los concursos y quiebras, todo lo que tiene que ver con clausura de establecimientos comerciales, industriales, inventarios, todo lo que tiene que ver con la incautación del artículo 177 de la 24 de la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, todo lo que tiene que ver con toma de posesiones, bienes excluidos, bueno, todo cuando se subasta un bien y hay que ir a realizar la toma de posesión, por ejemplo. Bueno, básicamente ese es como una especie de popurrí de medidas en las que intervenimos. Ahora creo que puedo, doctor. A ver. Entonces, con lo que veníamos, esto se me ocurrió hacer una pequeña presentación como para que sea más ameno en realidad, no dice nada en particular para tomar nota, sino de lo que vamos a ir hablando. Esto que les contaba, que interveníamos en las medidas cautelares de embargo, ya vamos a ver cuáles son los bienes inembargables, todo según lo dispuesto en el Código Procesal Civil Comercial de Córdoba, los secuestros, como les decía, de bienes, tanto de bienes muebles registrables como de bienes muebles no registrables, y todo lo que tiene que ver con la ley de prenda, el secuestro, luego que alguna persona dejó de pagar su prenda y se inició el proceso judicial, y hay que secuestrar, por ejemplo, el auto.
Las constataciones son un montón, es decir, depende el tipo de constataciones, según el estado de... A veces vamos a constatar la conservación de un bien, o vamos a constatar si una persona, quién vive, quién no vive, previo, por ejemplo, a un juicio de desalojo. Los lanzamientos en los desalojos, bueno, ahí está el resto de medidas que les comentaba, embargos por costo y honorario, violencia, bueno, los estudios jurídicos era eso que les decía de los apremios, bueno, en cuanto a la encuesta ambiental, hay una nueva, relativamente nueva, acordada del Tribunal Superior de Justicia, que le da la opción a las partes para que realicen una declaración jurada, por ejemplo, y acompañen hasta 5 fotos del inmueble. Por lo tanto, la encuesta, algunos juzgados la piden, otros no. Bueno, ahí están las intervenciones en quiebra, y bueno, vamos rápidamente a la actuación del oficial de justicia. ¿Qué hace el oficial de justicia? El oficial de justicia básicamente, yo lo suelo describir, es como el escribano de la justicia, en algún aspecto. Es decir, somos fedatarios, somos funcionarios públicos, los oficiales de justicia, que vamos a ejecutar la orden del juez. Y muchas veces a labrar actas circunstanciadas de lo ocurrido en algunas que otras órdenes. Ya vamos a ver cuáles. Recuerden que lo que realiza el oficial de justicia en esa acta constituye un instrumento público, ese instrumento público da fe, y la única forma de voltear ese instrumento público es a través de la acción de redargución de falsedad. Recuerden que hay responsabilidades civiles, penales, administrativas, que atañen a todos los funcionarios públicos. Voy a apurarme en un popurrí para poder abordar algunas preguntas y temas que han mandado a través del doctor Fernández. ¿Cuál es la oportunidad de actuación? Bueno, esto son cuestiones básicas, los días y horas hábiles dispuestos por del artículo 42, 43 y 44 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, en donde establece que solo se puede hacer los procedimientos en días y horas hábiles, salvo que expresamente esté autorizada la habilitación de día y hora. ¿Cuáles son los días y horas hábiles? Pueden participar si quieren. Sí, lunes a viernes de 7 a 20 horas puede ser. Estamos efectivamente, todos los días son hábiles, salvo los sábados, domingos, feriados, y aquellos días excluidos por leyes, decretos o disposiciones del Tribunal Superior de Justicia. Y inclusive tenemos en el horario que muy bien ha participado, de 7 a 20, es cuando se puede realizar. Salvo, dijimos, que expresamente el juez determine que se puede habilitar un horario fuera de ese. Y no es genérico, es decir, la habilitación es específica. El juez puede decir, se habilita sábado, domingo y feriado, así, desde las 8 hasta las 24 horas. O puede decir, hasta los sábados, hasta las 4 de la tarde. O sea, tiene que ser así, específico, determinado, hasta cuándo se puede realizar la medida. Fuera de esa habilitación, la medida se torna nula. Es decir, no va a poder realizarse, y si se realiza está fuera de regla, así que no va a haber forma. ¿Cuál es la competencia territorial? La competencia... Sí. ¿Le podrías contar por qué se hace necesaria habilitar día y hora desde el punto de vista práctico? No escuché bien. ¿Que por qué razón es necesario habilitar o usar esa habilitación de día y hora desde el punto de vista práctico? Es decir, ¿cuándo es necesario? ¿Qué los lleva a pedir la habilitación de día y hora? Perfecto. La habilitación de día y hora se realiza para asegurar la medida en caso de que en otro horario, no se pueda concretar. Por ejemplo, si ya se tiene conocimiento de que las personas que habitan tal domicilio trabajan todo el día y vuelven después de las 8 de la noche, por ejemplo. Entonces, para asegurar la medida, sí es que se tiene conocimiento previo de algún dato en especial. Y si no se tiene, por ejemplo, se puede pedir cuando ya ha sido frustrada la medida en un momento previo, en donde en horas y días y hábiles, por ejemplo, no se encontró la gente, o el lugar estaba cerrado, o la gente no quiso abrir y no había orden de allanamiento, por ejemplo, lo que fuere,
el juez puede habilitar a los fines de que se dé cumplimiento a la medida y no haya ningún tipo de obstáculo en orden al horario. Y darle, obviamente, la seguridad a la persona, y que leerle la orden de habilitación de día y hora, porque mucha gente no quiere abrir la puerta. Me dicen sábado, ¿qué hace un sábado? Usted es un ladrón. Bueno, hay que darle noticia, pero se suele dar en la práctica a esos fines, es decir, cuando se ha tenido noticia o conocimiento de que en horarios y días hábiles la gente que se buscaba o la medida no se podía realizar, o cuando previamente se ha intentado llevar a cabo la medida y se ha frustrado, precisamente por no encontrarse nadie o el lugar cerrado, o lo que fuera. Al menos esos son los casos. Listo, gracias, Evelyn. No, por favor. El tema de la competencia. Un oficial de justicia, como todo funcionario público, no puede actuar en cualquier lugar, o sea, en cualquier territorio. Tiene que estar específicamente determinada y el marco de actuación dentro de la jurisdicción para la cual ha sido nombrado. Por ejemplo, yo soy de la primera circunscripción. Quiere decir que yo no puedo ir a ejecutar un oficio a Río Cuarto, porque estaría fuera de mi competencia territorial. Y esto, que parece una tontería y que parece algo menor, ha ocasionado varios conflictos, porque han habido oficiales o procedimientos que se han llevado a cabo fuera de la jurisdicción más veces de las que uno pudiera creer que pueden ocurrir. Actualmente hay una resolución interna en tribunales, y no solamente que habla de, por supuesto, la competencia territorial de la primera jurisdicción, sino del oficial que esté más cerca. ¿Por qué? Venían oficiales de Jesús María, que estamos dentro de la primera circunscripción, y no se produciría ninguna nulidad ni nada al respecto. Sin embargo, estaba habiendo como un cruzamiento de oficiales lejanos ante los cercanos. Algunos de ellos tenían justificación. Por ejemplo, yo he ido a secuestrar a La Para, o a Río Primero, o a Carlos Paz, en donde hay otros oficiales en sedes más cercanas. Pero el justificativo era, a veces se da y a veces no tanto, que, por ejemplo, en los lugares más chicos, y es vecino, el oficial de justicia es mi vecino de la vuelta, y me viene a secuestrar el auto, me viene a realizar una medida gravosa tal vez, y se generaban situaciones de confianza, de incomodidad y a veces de agresividad, porque ¿qué? Te conozco de chiquito, a vos me venía a sacar el auto. Entonces buscaban un oficial de otro lado dentro de la jurisdicción. Bueno, eso, como todo a veces, como toda regla que tiene su excepción, a veces las excepciones pasan a ser excesivas. Y por eso actualmente existe esa disposición en donde se trata de que vaya el oficial más cercano, aunque esté dentro de la circunscripción que le corresponde. ¿Me explico? Es decir, Sí. No quiere decir que no se pueda hacer, excepcionalmente se puede hacer, pero bueno, hay que al menos esgrimir algún argumento válido o algún argumento específico que amerite saltar esa resolución. Bueno, yo le agrego cuestiones de la práctica, que fue un poco la orientación que me indicó el doctor Roberto Fernández, por eso voy y vengo de la teoría y la práctica. Bueno, domicilio. Ingrid, te hago una consulta. Sí. En esos casos, vos decís esas excepciones, ¿no? ¿Ante quién argumentamos? Bien. Ahí estaría muy bueno, si querés, bueno, te lo adelanto, pero en un ratito vamos a abordar específicamente el tema, porque hay todos unos trámites administrativos que realizar antes de ejecutar el oficio. El oficio sale del juzgado, se nombra un diligenciante, el diligenciante debe llevar el oficio acá tengo un oficio específicamente, va con el oficio a la sala de oficiales de justicia. En nuestro caso, en Córdoba Capital, está en Tribunales 1, en el subsuelo de Tribunales 1, la oficina de sala de oficiales de justicia. Hay una mesa de entradas,
Entonces caen con el oficio, se lo entregan a las chicas de mesa de entrada, que son muy amables, por cierto, y muy correctas. Ellas les van a dar ingreso. El ingreso se da en la computadora, se pone un sticker, este sticker que está acá, se les da una copia del sticker al diligenciante, sea abogado, martillero o diligenciante nombrado en el oficio, debe dejar el original en la oficina y debe llevarlo con una copia, al menos. A veces piden 2 copias. Con una copia al menos, y deben haber realizado un pago de una tasa de justicia que se realiza a través del Banco Córdoba o de la timbradora, o bueno, transferencia, como sea. Eso se deja y se les da una copia del sticker al diligenciante, que es su comprobante que se lleva para luego de ejecutada la medida, poder retirar el oficio y el acta diligenciada. ¿A quién me dirijo? Pregunta, con el tema de alguna excepción. Ahí en la sala de oficiales de justicia se dirigen, hay un encargado coordinador, que actualmente es el doctor Lucas Olmos, que hace 2 o 3 meses con todo este tema hemos tenido la necesidad de contar con un coordinador que resuelva este tipo de situaciones, y bueno, se plantea si es excepcional verdaderamente, si es razonable, lo resuelve él a través de una pequeña notita o escrito o vista. Eso en el caso de Córdoba Capital. Si fuera la inversa, también tienen que ir a la oficina de oficiales de justicia de cada sede y planteárselo al encargado coordinador, que en definitiva va a terminar siendo consultado el coordinador general de Córdoba, que es el doctor Olmos que les comenté. O sea, van al interior, va Jesús María y dice, quiero que venga la doctora Evelyn Gómez Moisés porque acá es vecino, el oficial de justicia de la persona que... Bueno, se ve, se ponen los domicilios, se presenta, ellos le corren vista rápidamente, hoy por correo electrónico no demora nada, no se crean que son trámites engorrosos ni mucho menos, es bastante ágil y bastante expeditiva el doctor Olmos y las resoluciones que se toman, así que debo decirles que este servicio de oficiales de justicia ha dado un vuelco importante en los últimos años, está, a mi humilde modo de ver, muy profesionalizado, muy organizado, es ágil, contamos hoy con los medios tecnológicos que antes tampoco se contaban, y realmente todo ha variado de un modo increíblemente rápido y para bien, a mi modo de ver. Bueno, con relación al domicilio que figura en el oficio, ese domicilio tiene que ser muy exacto. Fíjese, no me puede decir, de hecho me vino un oficio en diciembre del 2019 en donde me decía que fuera y realizar una contratación en la esquina de Santa Rosa, esquina San Martín, edificio de la Florencia, no sé cuánto. No voy a Santa Rosa y San Martín, hay 4 edificios. ¿Me explico? Y yo tenía que andar adivinando cuál era la Florentina, la Florencia, no me acuerdo cuál, que quedaba en realidad a media cuadra de la esquina. Bueno, ese no es un domicilio exacto en donde se deba practicar una medida. Y ese domicilio lamentablemente lo ha proporcionado el parte. Por lo tanto, es un desgaste innecesario tener que realizar una medida de esa naturaleza, con ese domicilio, de la naturaleza que fuere, porque en realidad perdemos el tiempo. Pierde el tiempo el diligenciante, pierde el tiempo el juzgado, pierde el tiempo la parte, nosotros todos, porque no tuvieron la previsión de ir a constatarlo de alguna manera. Para eso está el diligenciante también un poco, para asegurar, y además el interés de parte, asegurarse que la medida se ejecute. ¿Cómo me aseguro? Yendo, a veces voy, 9 de julio, 99999, y es 99998. Pero doctora, lo hagamos igual. No, no se puede. Y en esto, perdón que le ponga énfasis, pero no se puede. Los martilleros, los abogados, los diligenciantes tienen, este error ocurre todos los días hay errores en los domicilios. Pierden tiempo, pierden la tasa, pierden las ganas de volver a ir. La verdad que, por favor, un sano consejo a los futuros martilleros, tengan presente ese pequeño gran detalle
del tema del domicilio. Cuando vayan a ponerlo en el oficio, lo leen, lo constatan, lo buscan, lo corroboran. La cantidad de veces que he ido a encuestas ambientales, por ejemplo, en donde, ya no vive más acá Pedrito Pérez. El abogado puso el oficio, y el abogado, sí, pero se mudó hace 2 años. Y el abogado, antes de hacer el oficio, o el martillo, no tuvo la precaución de constatar o corroborar el domicilio actual y hacer una denuncia de nuevo domicilio, lo que fuera en el expediente. ¿Me explico? Es decir, es un detalle que parece una tontería, pero es esencial. Es esencial. Y ocurre todos los días. Ese es un problema que no me entra en la cabeza, como la propia parte no corrobora el domicilio de su propia medida. Y no se puede. 1978, y no existe el 1900, pero es esta la casa, pero acá está Juan Pérez. No. Bueno. Y uno queda como la bruja de Fumanchu, queda como una odiosa terrible, y realmente lo único que queremos hacer es hacer las cosas bien y hacer cumplir la ley. Después, si no, se les va a pedir una nulidad, seguramente la contraparte, si es despierta y se advierte el tema, y traen un problema y un desgaste innecesario. Bueno. Allanamiento y fuerza pública en la actuación del oficial de justicia. Bueno, este es un punto, pero muy importante para hablarlo con los futuros martilleros diligenciantes. Y justamente, a ver si mal no me equivoco, doctor Roberto Fernández me había mandado de la doctora una duda al respecto, ¿puede ser? Sí, del allanamiento. El allanamiento, como todos saben, es una medida coercitiva, es una medida que limita. ¿Qué limita? Una garantía constitucional esencial. Nada más y nada menos que el artículo 18 de la Constitución Nacional, la garantía de la inviolabilidad del domicilio. No es para tomarlo a la ligera. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que tener en cuenta? Primero, obviamente, tiene que estar dictada en un marco de un proceso judicial, tiene que ser expresa, por escrito, tiene que ser emanada de un juez competente. Digo, ¿por qué tiene que ser expresa? Y parece que uno está diciendo obviedades, pero se las digo y las remarco porque en verdad ocurren cosas que no deberían ocurrir. Voy a realizar una medida de una constatación por estado de abandono y me dice el martillero, entremos, abramos con el cerraje. Y yo leo el oficio y no dice... No dice orden de allanamiento, se olvidaron, lo omitieron, no lo puso el juzgado porque en verdad quería que constatara nada más con los vecinos lo que ocurría, y no puso la orden de allanamiento. Bueno, pero está implícita, me dice él. ¿Cómo va a estar implícita? Nunca está implícita una orden de allanamiento. Nunca, nunca. Nunca está implícita la orden de allanamiento, nunca se presume. Y eso también es una discusión que tenemos todos los días, y tal vez, porque bueno, no sé, no lo puedo creer, pero no. Y es una discusión, y tenemos discusiones que no deberíamos tener, con abogados, con martilleros. Se presume, entremos, no. Nada más y nada menos que estaría violando una garantía constitucional. Bueno, esa orden tiene que ser emanada del juez competente, que también parece una obviedad, pero ocurren también que a veces con la 22.172, la ley esta que vieron cuando un oficio se manda de otra jurisdicción, o de otra provincia, perdón, y la orden dice, viene un oficio de La Rioja, o de San Juan, qué sé yo, dice, Travenberg, se autoriza el uso de la fuerza pública y se autoriza la orden de allanamiento. Y viene el martillero y el abogado me dice, acá está la orden, acá dice, está escrita, está expresa y está firmada por juez. Y lo que pasa es que está firmada por un juez que no es el competente, tal vez en el lugar en donde hay que llevar a cabo la medida. Sí puedo llevar a cabo el embargo, pero la orden de allanamiento
tiene que estar emanada de un juez competente en el lugar en donde voy a realizar la medida. ¿Me explico? Es decir, eso ocurre más veces de lo común. Distinto es cuando se ingresa a un por el juzgado de Córdoba y el juez de Córdoba lo autoriza y lo ratifica. Otra cosa que ocurre con la orden de allanamiento es que debe estar lo mismo del domicilio y de todo que veníamos hablando recién. Debe estar el domicilio exacto. Tiene que decir calle, número, departamento, número de habitación. Si no está expresa y estrictamente determinado, no puedo allanar el domicilio. Esto es todos los días, es algo que tenemos algún que otro conflicto con estos temas. Diga, me gustaría, yo sé que cuando el oficial, entiendo que ha sido así siempre, cuando el oficial de justicia llega a un domicilio, golpea la puerta, por más que tenga orden de allanamiento. ¿Cierto? Muy importante. Sí. ¿Y qué pasa si lo dejan entrar? ¿Cuándo realmente se hace efectiva la orden de allanamiento? O el eventual uso de cerrajero, que ya es un poco más gravoso todavía. Me gustaría que hicieras una pequeña referencia a la faz práctica de esto, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto. Pues eso justo cuando estaba embalada con el tema de la orden de allanamiento. Perfecto. Dice, esto que les decía del domicilio que tenía que estar determinado. Yo llego y... ¿Perdón? Ah, no, un micrófono abierto. ¿Viste? Ahí está. Llego, golpeo la puerta. Lo primero que hago cuando golpeo la puerta, me anuncio, buenas tardes, buenos días, soy la doctora Gómez Moisés, oficial de justicia, y vengo por el cumplimiento de una orden judicial. ¿Qué ocurre? Primero, si la persona accede, dice, sí, Pepito contra Pepita, sí, le debo, bueno, sí, cómo no, bueno, mire, se trata de tal o cual cosa, de un embargo, de un secuestro, de una constatación, no siempre necesito ingresar a la casa, pero si necesito ingresar a la casa, le anuncio y la persona, opción A, sí, cómo no, pase, adelante. No siempre es la más... La estaba esperando, dice, no. Claro. ¡Pase, qué gusto! ¡Venga! No suele ocurrir tan así. Pero dicen, usted no va a pasar acá. Ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. Acá no entra nadie y van a pasar sobre mi cadáver. Pasa, ¿eh? Esas respuestas pasan. Y ahí, muy gentilmente, le tengo que decir, señor, señora, mire, discúlpeme, la medida debe llevarse a cabo, contamos con una orden de allanamiento, y eso implica que debemos ingresar sí o sí. Si la persona accede luego de esas palabras mágicas, perfecto, ingresamos. Si la persona se niega, aún así, y cuento con la orden de allanamiento, llamo a la policía para que esté presente, para que, digamos, neutralice cualquier disturbio que pudiera ocurrir, y por seguridad de la parte y de nosotros, de los que vamos. Y porque va a firmar el acta y va a ser testigo de todo lo que ocurra ante esa intromisión tan gravosa como es la orden de allanamiento. ¿Qué pasa si no tengo ni un sí ni un no? No tengo negativa, no tengo afirmación. O no hay nadie en la casa y yo golpeo y no hay nadie en la casa, o hay gente en la casa y se queda callada y no dice ni sí ni no. Y lo tengo al abogado al lado, o al martillero, o al diligenciante, entremos, allanemos, rompamos la puerta. Si no hay una negativa expresa para el ingreso al domicilio, no procede, lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, no procede la orden de allanamiento. No es que si yo no encuentro a nadie en la casa, rompo y entro como sea, cualquier día, a cualquier hora. No es que si yo sé que hay gente en la casa y no me responde ni sí, ni no, ni hola, ni nada, tampoco rompo la puerta y entro a la casa. Hay determinadas
hay determinados condicionamientos, determinados requisitos que deben darse para que proceda la orden de allanamiento. Uno de ellos, y yo diría uno de los más importantes, es la negativa expresa del habitante de la casa. ¿Me explico? Si no está esa negativa, no procede. ¿Qué ocurre con el tema del uso del cerrajero? Hay todo un tema, y ahí hay criterios, y hay un librito en cada juzgado, por lo que he podido ver. Doctora, Sí. yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando hay menores en la casa y el titular de la propiedad no está en el lugar? No. Definitivamente. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? No se lleva a cabo el procedimiento. Si hay menores, Sí, no. claro. Informo Bueno, lo que por ocurre. ejemplo, Me ha pasado siempre. Toco la puerta, toco el timbre, hola, me sale una dulzura. bueno, por ejemplo, a mí me pasó eso con mi familia, que el día que tuvieron que hacer, supuestamente, al final no supimos qué es lo que era, por el tema de que estaba yo y mi hermano y éramos menores los dos. Y se tenía que llevar a cabo, no sé si un allanamiento o un desalojo. Y se llevó a cabo el procedimiento, pero mi mamá no estaba. Incorrecto. Claro. Yo pedí, bueno, pero perdón la intervención, eso ocurrió con un procedimiento, en un marco legal, con un oficial de justicia, todo así. Había un oficial de justicia, había un policía, un abogado, y yo le dije, o sea, en ese momento yo estaba en el secundario, estaba en sexto año, y tenía 17, y le dije que no estaba la titular, que sería mi mamá, y ella estaba en tribunales porque estaba teniendo ¿cómo se llama? Tenía que presentarse a tribunales. Ok, lo que fuere. Llegamos a la casa, hay menores de edad, no puedo. El menor de edad, ¿saben ustedes? El menor de edad tiene su capacidad restringida, que tiene sus representantes necesarios, legales, que son sus padres, o a falta de ellos, sus tutores, o en caso de discapacidad, tutores, o los que hoy se llama responsabilidad parental, que antes era la patria potestad. No se puede. Yo llego a una casa y hay menores de edad, no puedo llevar a cabo el procedimiento. Debo informar lo que ha ocurrido. No se puede llevar a cabo el procedimiento, atento no haber mayores de edad en el domicilio. Punto. Claro. Se acabó el punto y final. Claro, eso es lo que yo le quería hacer entender en ese momento a los policías y al oficial de justicia que estaba presente. Y bueno, me dijeron que no, al ser menor yo no tenía que firmar un papel, me decían, y que tenía que llevar a cabo el procedimiento. Y bueno, me tuve que hacer un lado y ingresaron todos. No te pidieron, claro, al tener 17 a veces puede existir la duda de si están mintiendo o no, se pide el DNI en ese caso, el documento. Claro. No, es que yo justo llegaba del secundario, o sea, llegaba con el uniforme del colegio. Pero bueno, tenía esa duda yo, ¿cómo se lleva a cabo ese procedimiento? No se lleva, es incorrecto. Ah, bueno, muchas gracias. Es incorrecto, bueno, después se puede plantear un montón de cuestiones, se puede plantear la nulidad, se puede plantear, pasa que ahí vamos y se complica con un tema de prueba. No, pero lamento que te haya ocurrido eso y lamento que haya sido un oficial de justicia. También tienen que pedir la credencial, porque hay algunos, lamentablemente esto desgraciadamente en la calle también ocurre y lamentablemente me he dado con la noticia de que sí ocurre, de que hay quienes se hacen pasar por oficiales de justicia y muchas veces, por lo que me he enterado, han sido los propios profesionales intervinientes. Pero bueno, no, imposible decir en este momento porque es una materia muy delicada. Piden la credencial, el oficial... Sí, perdón, doctor. Un segundito. Corregime si no es así, pero ese es el típico caso donde el oficial de justicia debe ir, están los menores adentro y significa que no están los mayores, y es el típico caso para pedir una habilitación de día y hora
entendiendo cuando estén los mayores y hacer el procedimiento correctamente. Ese Exacto. es un ejemplo relacionado con esto de la habilitación de día y hora. La Exacto. existencia de menores es muy compleja, salvo, ¿no es cierto?, que ya hubiera habido algún antecedente, alguna cuestión especial que podría haber justificado la manera de llevar adelante el procedimiento, ¿no es cierto? Pero aún así, yo creo que el correcto actuar de un oficial de justicia, del martillero que está interviniendo en todo eso, en todo caso es haberte dicho dónde está tu mamá, dónde está tu papá, llamémoslo por teléfono, y hasta que no se hiciera presente, no entrar. O sea, ahí, no sé, Evelyn, yo estoy hablando, nunca fui oficial de justicia, he sido juez, yo lo haría así, ¿no es cierto? Así se hace, exactamente. De hecho, en la práctica hacemos eso. Le decimos, podés llamar a tu mamá, podemos llamar a tu papá. Insistimos, por supuesto que se insiste para que la medida se lleve a cabo. Se insiste, pero dentro del, como dice el doctor Aranda, dentro de un marco de razonabilidad. A mí me tocó una vez ir con un martillero, por supuesto vamos a reservar los nombres reales, en donde empezó a increpar a un nenito de 8 años. Pero llamalo, estás mintiendo, pero no. Bueno, todo esto debe ser realizado en un marco de armonía y razonabilidad. Pero sí, uno insiste al máximo con conseguir un teléfono, con llamar, con esperar que vengan, pero si no viene un mayor, un tío, un vecino, los padres, lo que sea, si no hay un mayor de edad en el domicilio, de ninguna manera. Además, discúlpeme a los futuros martilleros también, ¿saben en el lío? Supongamos, está viniendo en camino una vez, está en camino, y el martillero y el abogado, vayan entrando, pero no se me cruza por la cabeza, y si después saben el lío que puede ocasionar esto, hasta una denuncia falsa de que se le ha hecho algo a los menores, no, o sea... No. Pregunta. Seguro. Sí. El profesor también nos ha hecho un ejemplo que surgen casos en los que nosotros tenemos que secuestrar un auto y pasa que la persona no quiere salir del auto. Entonces no podemos secuestrar, o sea, no podemos secuestrar el auto con la persona adentro. ¿Usted cómo acciona ante esa situación? Pido disculpas porque justo se activaron 40 alarmas. Una persona que va, se quiere secuestrar un auto, la persona no quiere bajarse del vehículo, por lo que escucha, ¿está bien? ¿Es correcto? Sí, y obviamente que tiene que estar usted ahí, ¿no? Sí. Bueno, esa pequeña frase que has dicho también es muy importante, porque ocurre que hay abogados martilleros que dicen, mientras va llegando el oficial, lo voy haciendo. Le voy hablando con la orden de allanamiento. No, todo tiene que ser ejecutado en presencia del funcionario público, para que sea válido y correctamente realizado. Si la persona no quiere bajarse, acudimos, generalmente, por lo general en el 99% de los casos, los secuestros de autos son órdenes que se libran con auxilio de la fuerza pública. Con uso de la fuerza pública, hay que llamar a la policía y debe, de la mejor manera posible, convencerlo de que se baje del vehículo. Si no lo hace, que no es algo extraordinario, es algo que ocurre habitualmente, se le avisa a la persona que estaría cometiendo un delito, que es el de entorpecimiento, el de obstrucción de una orden judicial, y se la trata de persuadir de todas las maneras posibles, no solamente con la letra de la ley, sino tratando de explicarle que tiene un problema y va a tener 100 más, porque hasta puede ser detenido por la policía. Finalmente, la mayoría de la gente termina cediendo. ¿Quién está hablando? Perdón que no le veo la cara. ¿Cómo es tu nombre? Yo hice la pregunta, Micaela Fraise. Micaela, otra cosa, y me das pie para decir algo más. Esta tarea es una bomba de tiempo. Si bien hay que ser firme, hay que tener carácter fuerte y firme, pero no significa mal carácter, ni carácter podrido, ni maltrato de nadie hacia nadie. Esta tarea, para
el funcionario público, para el oficial de justicia, para la policía y para el diligenciante es una bomba de tiempo. Entonces, acá hay dos cuestiones a tener en cuenta según mi criterio. Uno tiene que tratar de solucionar los problemas de la mejor manera posible. Uno puede ir a un procedimiento y que termine en una guerra explosiva, o hacer que la gente se vaya saludando y agradeciendo que le secuestraste el auto. Es decir, es tan importante, y esto no se enseña en la facultad, no lo enseñan las leyes, las resoluciones, ni las acordadas. Tratar de resolver todos los procedimientos en paz, tratando de usar el mayor respeto posible con todas las partes. No quiere decir que porque uno sea amable, que porque uno sea cortés, va a ser débil, o la orden no se va a cumplir, o se va a hacer algo, ¿me explico? Es una humilde sugerencia y un sano consejo, si me lo permiten, buscar la paz. Es decir, y no me lo tomen, no estoy saibaba, es la verdad. O sea, buscar la paz, buscar el modo de que ese procedimiento, el que fuere, ese secuestro de auto en donde el tipo o la mujer no se quiere bajar, hablarle de la mejor manera posible, tratar de convencerlo con la mayor amabilidad que encuentren. A veces, el abogado y el martillero o el diligenciante va en son de guerra. Se los digo de la experiencia que me ha tocado todos estos años. Este chanta, este caradura, este deudor, no sé si no ha podido pagar, no sé si es un chanta, no lo sé y no lo sabe nadie. No vamos a hacer una guerra, no vamos a maltratar a nadie. Vamos, y insisto con esto, porque es pan de todos los días. Chicos, a mí me han sacado un arma varias veces. Me han puesto un arma acá. Y he ido con toda la paz y el amor posible, pero la gente está a veces acorralada, a veces está nerviosa, a veces está alterada, y más en estos tiempos, no saben en estos tiempos cómo está la gente, es increíble. Entonces, me permito unos minutos de este espacio para este tema que no es menor. Ir en paz a los procedimientos, ir a cumplir la medida. A veces me he tenido que parar y hablarle aparte al abogado, al martillero, al diligenciante y decirle, señores, esto no es un instrumento de venganza. Esto no es un instrumento de guerra. Es una medida judicial para lograr un objetivo, pero no para pelear. Se han agarrado a las piñas en los procedimientos, martilleros, abogados, a mí me han amenazado. No es la idea. Y eso, que les aseguro que voy con la mayor amabilidad del mundo. Y firmeza, por supuesto. Y aún así, imagínense si voy tipo sheriff, o cualquiera de los abogados martilleros. Yo conozco más de uno, y he visto muchas veces venir de los procedimientos en otras épocas, algunos colegas oficiales de justicia con los ojos morados. Hay dos martilleros que le he visto cientos veces los ojos morados. Sí. ¿Para qué? ¿Por qué? Ustedes, sobre todo el martillero y el abogado, sabe una sola de las versiones. Sabe la versión de su parte, que no es la verdad absoluta. Después el juez decidirá, pero nosotros no vamos a pelear. Perdón que insista con esto, porque es pan de todos los días. No vamos a pelear, vamos a hacer cumplimiento de una ley, de una orden, nada más. Una vez un abogado me dijo, doctora, usted no sirve para este trabajo. Bueno, puede ser, ¿por qué le digo? Porque usted fue muy amable, este es un delincuente, ¿cómo lo va a tratar así? Tenía que ir y decirle, rápido, muéstreme, déjeme. No. Para mí ese no es el modo de llevar a cabo este trabajo, ni ningún trabajo. Así es. Ir con pólvora, ir con dinamita, no solamente un procedimiento a cualquier lado, no sirve. Bien. No funciona. Evelyn. Sí, perdón, pero es que esto lo vivimos todos los días, perdón. Suscribo todo lo que decís, ¿no? Lo que sí me gustaría, ahí justo que estábamos hablando del allanamiento, de los embargos, que les comentaras en el tema de los secuestros de bienes muebles, sí, donde se ponen
posesión del martillero, ¿no es cierto?, los bienes para ir a la subasta. Bien. ¿Cómo funciona eso? O lo mismo en el embargo cuando hay que nombrar depositario. Exacto. O cómo es Bueno, de eso, ¿no? En los embargos, que es una de las medidas más comunes, una de las medidas que más se realizan, en el embargo, vamos por embargo y luego por secuestro, para darle un orden. En el embargo, principalmente, no toco nada, no hay desapoderamiento. Esa es la diferencia. La primera diferencia es que cuando yo llego a un lugar, le aclaro a la gente, porque la gente no tiene claro esta diferencia conceptual. Uno va y le dice, venimos a realizar una orden de embargo, y ¡ay, no van a sacar las cosas, Pepito! Y se arman escándalos. No, wait. Paciencia, tranquilidad. No hay desapoderamiento. Salvo en un excepcionalísimo caso, que es cuando no acepta la parte a la que le va, el supuesto deudor a la que le vamos a realizar el embargo, firmar como depositario. Entonces, va de vuelta. Voy con la orden judicial, voy con el oficio. En el oficio debe estar establecido, ahora ya lo vemos en 2 segundos, que debe estar establecido expresamente en la orden de embargo, y debe estar expresamente la indicación de que se nombre un depositario de los bienes embargados. ¿A quién se nombra generalmente? Al propio supuesto deudor. ¿Por qué? Porque es el que se va a quedar con los bienes, por eso no hay desapoderamiento. Si voy a la casa de Pepito Pérez y le embargo, qué sé yo, 3 televisores, 3 computadoras, un órgano musical, intento que el depositario sea la propia persona. ¿Por qué? Porque su única limitación, no tiene ninguna perturbación en la posesión, su única limitación es que no puede vender, donar o sacar las cosas del bien del domicilio, nada más. Salvo que pida sustitución de embargo, etc. Pero mientras tanto, no. Entonces pueden seguir usando y gozando de uso y goce de su bien. Pero a veces, el supuesto deudor me dice, yo no voy a firmar nada. Y ahí arrancamos de nuevo. Y si no firma, ¿a quién le pongo? A alguien tengo que poner de depositario. Y ahí surge la figura del bendito martillero, abogado diligenciante que se encuentra ahí en donde, si no va a firmar, el depositario entonces tiene que ser persona honesta y de confianza, bla, bla, bla. ¿Quién va a ser? El martillero. ¿Qué hace el martillero? ¿Va a dejar los bienes ahí? ¿Ustedes dejarían los bienes ahí, siendo los responsables de los bienes? En la casa del sujeto deudor. No. Y la verdad que no. Y ahí es donde excepcionalmente, lo prevé el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, ahí es donde excepcionalmente ese embargo se puede llegar a transformar en un secuestro de bienes. Simbólicamente lo estoy diciendo en este sentido. Como tiene que fijar domicilio de depósito, el depositario, y generalmente no va a tener la confianza de dejarlo en el lugar del supuesto deudor, y se lo va a llevar, y lo va a poner en un depósito que tiene que determinar un domicilio específico de depósito, y bueno. Evelyn, tengo una consulta. Sí. En el caso que tengamos que secuestrar, ¿sí?, bienes al justiciable, pero esos bienes están en más de un domicilio del justiciable. Sí. El procedimiento, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Se hacen en simultáneo o primero segundo domicilio, después otro domicilio? ¿Te ha pasado un ejemplo como este? Sí. Primero que nada tiene que estar determinado en el oficio. Es decir, si yo sé que los bienes están en distintos domicilios y el oficio no lo dice, a llorar al campito, técnicamente, perdón. Es decir, tiene que estar establecido en el oficio y no voy en simultáneo, voy en sucesivo, porque generalmente se le asigna a un solo oficial y ese oficial materialmente imposible estar en simultáneo y tiene que estar presente, porque algunos han propuesto alguna vez, yo voy mandando gente allá mientras usted, no, porque no sé si en el otro lugar hay menores, no sé si en el otro lugar no hay gente, si se produce o no se produce la orden, ¿me explico? Entonces, en cada domicilio tenemos que ir uno por uno, si es que así está determinado en el oficio.
salvo algún caso en especial en donde se hagan oficios diferentes y se asignen a oficiales diferentes. Hay que hacer una coordinación. Creo que una sola vez ocurrió un caso así en una empresa muy importante en donde no querían que se le escapara y se coordinó de esa manera, pero no es lo normal. Lo normal para responder es que, primero, tiene que estar determinado el oficio. Segundo, se hace en lo sucesivo. Y tercero, siempre sí o sí en presencia del funcionario público. Claro, claro. ¿Qué tiene que tener el oficio? Lugar y fecha de allanamiento, la carátula, es decir, lo que le llamamos nosotros en la justicia los autos, que no son los autos rodados, sino los autos, la carátula del juicio, con indicación de qué juzgado interviene. La medida descrita en forma precisa, el demandado, el lugar de realización, volvemos a lo mismo. Orden de allanamiento y facultad de la fuerza pública, identificación de facultades del diligenciante, firma de juez, secretario. Otro tema que suele ocurrir, tal firma del secre y faltó la firma del juez. Chao. No se puede llevar a cabo. No, pero ya está, pero no. Sin la firma del juez en el oficio, se le olvidó, se te traspapeló, no se puede. Hoy en día una aclaración importante es que se están realizando los oficios con firma digital. ¿Saben lo que es la firma digital? La firma digital vale, tenemos la ley 25506 desde el año 2001 en la Argentina y pueden creer que recién ahora en el 2020 se está llevando a cabo, digamos, más habitualmente que nunca. Los jueces, los secretarios, los funcionarios tienen habilitada firma digital. Pero ¿qué pasa con la firma digital? Para el expediente electrónico funciona fantástico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy a la calle con un papel así? Que no tiene ni un sello, ni una firma, ni nada, y dice firmado digitalmente por el juez. ¡Ah! ¿Y eso qué le muestro a la parte? Que eso lo puede haber impreso cualquier persona en su impresora de su casa. Por más que yo sé que está firmado legítimamente y legalmente conforme la ley. Para solucionar ese problema en la calle, para la pobre mujer o el pobre hombre que no ha tenido la oportunidad de estudiar y que me está pidiendo la legalidad del papelito que le estoy mandando, en la oficina de oficiales de justicia se ha dispuesto que hagamos una certificación. Entonces sí va a salir con un sellito y una firmita hológrafa para darle tranquilidad y seguridad a la parte de que ese papelito no lo ha impreso cualquier persona con tantos procedimientos apócrifos que estamos diciendo que ocurren. Ahora es como que se le facilitaría la vida a los truchos. ¿Me explico? Todo es válido dentro del expediente electrónico y dentro del sistema judicial y dentro del sistema computarizado que tienen los abogados y los artilleros, pero en la calle no. En la calle el tipo quiere una firma y un sello, para que no cualquiera lo imprima. Bueno, eso se ha solucionado por ahora, salvo alguna orden en contrario, a través de una certificación que hacemos nosotros mismos. Por ahora lo está haciendo uno de los oficiales, que es el coordinador, pero me parece que a partir de la semana que viene lo va a hacer cada oficial con su oficio, ya que somos fedatarios, funcionarios públicos y fedatarios, vamos a dar fe de que se trata de una firma digital realizada por el juez y el secretario. Bueno, acá les traigo un ejemplo de cómo se libra, así real, un ejemplo de oficio, de embargo, así tal cual, así sale, con todos los requisitos que dijimos recién, como leerán, Córdoba, 24 de junio de 2020, fecha. ¿Cuánto dura un oficio? Dura a los 3 meses. Cuando vas a hacer una constatación a los fines de la subasta, perfecto. ¿Qué constatás? ¿Qué es lo que relatás? Si seguís una línea tuya o si seguís las indicaciones del martillero, como es la descripción de un inmueble, que luego se va a leer en el acto de subasta, ¿qué recaudo se tienen esos aspectos? Bien. Bueno, en la constatación con fines de subasta, los requisitos son los mismos que para todos en los oficios. Lugar, fecha, autos, la medida exactamente de la descripción del lugar, en donde generalmente se solicita que el martillero o el abogado o el diligenciante acompañe una planchita catastral. Es decir, que acompañe el mapita que da catastro para poder identificar con precisión el inmueble.
a veces, como hemos dicho, no contamos con calle y número. Entonces hay que contar los lotes, hay que ver la manzana, entre qué calle, y empezar a hacer un trabajito de identificación exacta del inmueble. Hay que describir qué inmueble está al costado, a la derecha, a la izquierda, al frente, si tiene o no tiene numeración, qué características tiene. Yo en lo personal saco fotos del frente del inmueble, no estaría invadiendo la privacidad de las personas porque es del frente del inmueble. A veces el martillero solicita foto de interior, si la parte lo autoriza y lo consiente expresamente se hace, si no, no, porque estamos hablando del interior de la vivienda, salvo que el juzgado lo haya determinado con precisión también. Se describe todo, se describe desde los materiales de construcción, si es una casa de material tradicional, si es una casa prefabricada, si los pisos, si son de cerámica, de porcelanato, de cemento, cuántas habitaciones tienen, las medidas aproximadas a ojo, ojísticamente uno ya se hace canchero en tomar las medidas a ojo de los ambientes. Se detalla si las cocinas, si tiene bajomesada, si tiene alacena, si tiene grifería, por ejemplo, si tiene los servicios básicos, luz, agua, gas, si tiene, por ejemplo, algún servicio de transporte cercano. Y la descripción previo subasta es bastante detallada. Desde los materiales, las medidas, los ambientes, el barrio, la zona, si es una zona humilde, si es una zona residencial, si es una zona de clase trabajadora, si la calle es de tierra, es de cemento, es de pavimentada, es una descripción minuciosa. Generalmente, en la constatación previa a subasta viene acompañada, por ejemplo, ese es uno de los oficios que generalmente viene acompañada de la orden de allanamiento, en razón de que nadie quiere que le vengan a constatar la casa para subastarla, entonces la primera reacción es no te dejo pasar. Otra vez vamos con la paz y el amor y la psicología social para tratar de convencer de la mejor manera Respecto posible. de los ocupantes. Respecto de algo esencial de los ocupantes, ¿en qué carácter lo ocupa? Es esencial esa respuesta. ¿Quién vive? ¿Con quién vive? ¿Quién la habita? ¿Con quién es? ¿En qué vínculo? ¿Con qué vínculo cuenta la persona que recibe? Es decir, vivo con un hermano, dos hermanos, un padre, hijos, nietos, lo que fuere. ¿Y en qué carácter lo ocupa? Eso es esencial. Para saber si es en carácter de locatario, en carácter de comodatario, es un poseedor, lo que fuera. Un ocupante, un usurpador, muchas veces no tiene ningún título, ni le interesa tenerlo. Entonces, bueno, esa descripción y ese detalle es esencial. Nunca olvidarse en qué carácter ocupa el inmueble. Qué lástima, bueno... no sé, perdón Evelyn, hay un chat ahí, no sé si vos llegás a leer, si no te lo leo yo, porque les pido disculpas a todos por el mal manejo y los problemas con el Zoom, pero es de parte mía, para poder compartir acá la pantalla. He estado... la pregunta es esta: ¿cómo se realiza un allanamiento, por ejemplo, en lugares de campo o sierra, donde no suele tener domicilio exacto, sino que figura como calle pública y sin número? María Victoria Villegas. A ver si entendí bien. En un campo, en principio, bueno, hay que ver si el campo está delimitado o no está delimitado, y volvemos a las mismas reglas básicas. Es decir, si hay alguien, si hay negativa del ingreso, lo primero es si es un lugar cerrado. Cerrado no con techo, sino cerrado delimitado, cercado. Algo que me dé un indicio de que eso tiene algún tipo de acto posesorio de alguien, para que yo pueda allanar algo de alguien que... ¿Me explico? Cuando me dice otra... No sé si interpreté bien la pregunta, porque me parece está que dos María temas Victoria diferentes. Villegas ahí, por favor, que habilite el micrófono, así interactúa. Bueno, ahí otro estoy de tema... vuelta, profe. Acá me dice, quiero decir cuando el domicilio no está especificado. Ah, bien. No, es lo mismo que decíamos recién. Si en el caso para que se produzca el allanamiento, el domicilio tiene que estar estrictamente especificado. Es como les decía, calle tal, esquina tal, no puedo meterme pero te juro que es acá, ¿eh? Es acá. No,
No voy a meterme en ningún domicilio porque estamos frente a una garantía constitucional. Insisto, el artículo 18 de la Constitución Nacional, la inviolabilidad de domicilio, tiene que estar estrictamente determinado, y si no lo está, no se puede llevar a cabo. Ahora bien, distinto es que el domicilio no esté con calle y número, calle pública, pero yo tenga acompañado al oficio una plancha catastral, en donde con la identificación catastral, el número de identificación catastral coincida con la plancha catastral, y en ese caso pueda determinar con absoluta precisión el domicilio. Un tema importante, no sé si hay más preguntas, seguimos con las preguntas, si no les quería contar un tema importante, que es ¿cuáles son los bienes inembargables? Que también hay problema con eso, hay problema con... entonces quedó aclarada la respuesta respecto de cuando no está la calle y número en la orden de allanamiento. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si antes de hacer llevar a cabo un embargo o un secuestro, yo como martillero me entero que la persona que va a sufrir el embargo o el secuestro se mudó de casa, pero en el oficio dice la dirección anterior? Volvemos a lo mismo. El oficio tiene que ser completamente autosuficiente. Si el oficio dice Colón 5555 y el tipo se fue, se fue. Habrá que hacer otro oficio con la nueva dirección, habrá que hacer en el expediente, habrá que ir y denunciar su nuevo domicilio. Por supuesto que no puedo entrar a la casa donde no está Pepito Pérez, si lo busco a Pepito Pérez. ¿Me explicó? Es lo que usted había remarcado anteriormente, la importancia de verificar si Pepito Pérez se encuentra en esa dirección, antes de ir con el oficio y el oficial de justicia y demás. Por eso se verificó que no se encuentra más como a un oficio nuevo o... Sí. No hay nada que hacer, ese oficio no sirve. Hay que ir al juzgado, denunciar el nuevo domicilio y sacar un nuevo oficio con el nuevo domicilio para que se pueda llevar a cabo. Sí, lamentablemente sí. Es más, yo les sugiero, esto no está en ninguna ley acordada ni resolución, alguien tiene, le sugiero al martillero o al diligenciante que fuere, vayan y constaten antes. ¿Por qué? Porque si vamos y no han constatado antes, y van a perder el tiempo, van a perder el pago de una tasa, que después eso se consumió, ¿me explicó? Con cada visita se consume el pago de una tasa. Entonces, para que no pierdan tiempo y plata, para ser prácticos y claros, y sí, yo les digo al abogado, al martillero, y vaya y constate antes usted. O sea, si es su cliente, corrobórelo, y si es la contraparte, también corrobórelo. No saben cómo hablan los vecinos. ¿Hay alguno que tiene el micrófono abierto? Sí. Bueno, con relación al secuestro de bienes, que era una de las preguntas, ¿cuáles son los bienes que se secuestran? Los previamente embargados, principalmente. Los con prenda inscripta de la ley 12962, de la ley de prenda, ese es en el caso del secuestro de rodados, de bienes registrables, que no necesariamente son autos, no solamente son autos. A mí me ha tocado secuestrar lanchas, motos, camiones, colectivos, no solamente, hasta un camión de la Serenísima una vez, en una zona terrible, pero bueno. Como los desapoderamientos en la declaración de quiero, bueno, el secuestro documental es otro tipo de secuestro. Cuando voy y me piden el secuestro de una historia clínica, tengo que ir al hospital, presentarme, hablar con la administración, pedir el secuestro inmediato de una historia clínica o copia certificada o compulsada de ella. Cuando se vende un auto y no se hizo la transferencia, ustedes saben que el registro del automotor es un registro constitutivo, supongo que ya han estudiado esto, los registros declarativos y los constitutivos. El constitutivo es cuando el derecho se constituye en el momento de la inscripción, y muchas veces te doy la llave, me das el auto, me fui, y no fuimos al registro. Sigue siendo propiedad, el propietario
el que figura como titular registral. Y muchas veces la gente inocentemente vende el auto de esa manera, vende es una forma de decir, lo vende, pero no transfiere la propiedad. Digamos, por eso dije vende entre comillas, es una forma de decir, porque la venta es la transferencia de la propiedad. No se transfiere hasta que no se inscribe en el registro. Y el tipo, yo vendí el auto, a ver, decime un nombre ahí de uno que me aparece, Mariano, Matías Ramos, Mariano Soler. Le doy el auto, me dan la llave, le doy la llave, me da la plata, y el tipo se va, mata a un tipo, o choca otro auto. ¿Quién es el responsable civilmente hablando? El titular del auto. El titular del auto, el que está en el registro. El titular registral, porque se lo vendí, pero no hicimos la transferencia, y eso ocurre todos los días, lamentablemente, por la inocencia de mucha gente que no lo sabe. Y entonces se va y se pide el secuestro del vehículo para que no circule para hacer la transferencia. Bueno, no es algo tan habitual que se haga, mucha gente no lo sabe, no lo hace, o es costoso hacerlo y prefiere no hacerlo, pero se expone a riesgos muy grandes. Esa es otra de las posibilidades. Evelyn, una pregunta. Sí. Cuando se secuestra un auto, por ejemplo, un tractor, ¿se hace una descripción de todas las características? Por ejemplo, no sé, cuánta nafta tiene y demás. Cuando se secuestra un vehículo, el que fuere, se realiza un acta, como todo procedimiento, en donde se realiza una descripción detallada del bien. No se suele poner cuánta nafta tiene, sinceramente. Así, en la práctica, no. Pero sí, por ejemplo, se detalla, en el acta del secuestro de autos se pone quién atendió, que no siempre se le secuestra al titular registral, de pronto el auto lo tenía la hija, la esposa, el esposo, quién estaba en ese momento, se pone la cantidad de kilómetros, se suele colocar puntillosamente, 102.403. ¿Por qué? Para que se establezca que no ha sido utilizado posteriormente al secuestro, sin contar con los kilómetros de traslado del lugar del secuestro al lugar del depósito donde lo va a llevar el martillero diligenciante o abogado. Claro, claro. A veces se traslada en grúa, que sería lo más correcto y lo más adecuado. Lo que pasa es que en la práctica muchas veces se lo lleva el martillero andando al depósito, por una cuestión de costo, gasto, porque al comienzo, ¿quién pone vamos a hablar claro, quién pone el plata? O sea, a veces le pone el martillero. Y sí, generalmente pone y después cobra. Generalmente es así, salvo que le adelanten gastos, pero bueno, en algunos casos ocurre, en otros no. Entonces, ahí es donde se detalla si tiene llantas, si tiene choques, si tiene el parabrisas quebrado, si tiene estéreo de fábrica u otro en reemplazo, si no tiene, si tiene rueda de auxilio, gato, llave, se detalla si los tapizados están rotos, o sea, tanto del exterior como del interior, se detalla lo más posible. No recuerdo en ningún caso el tema de la nafta, pero sí... No, se me ocurrió, no sé, porque por ahí está el tanque lleno, después van y está la mitad, no sé, bueno, no importa. Bueno, ahora con lo que sale el tanque, la verdad que estaría para colocarlo. La verdad que si veo que está el tanque lleno, lo voy a tener presente para la próxima descripción. Claro, porque está media cara la nafta ahora, pero bueno. Claro, en el tanque son como 4.000 pesos. Evelyn, no sé si podrías referirte al tema de las intervenciones de caja, allí, y en lo que hace a las tareas de la asignación. ¿Cómo no? Las intervenciones de caja, que generalmente se designa el interventor de caja al martillero, es un procedimiento en realidad bastante sencillo en orden a la ejecución de la medida. Después viene el derrotero de lo que le toca al pobre martillero o martillera de tener que lograr que se efectivice el tema del cobro, el retiro del dinero. En cuanto al acto en sí mismo, es muy fácil, es muy sencillo por lo general, salvo que haya líos personales, que era lo que me refería hace un rato. ¿Cómo se realiza la intervención de caja? Llegamos al local, al lugar, generalmente un comercio, en donde, por supuesto que le anunciamos a la parte de qué se trata la medida, y ese es como
los caballeros de la mesa redonda, en donde con la espada, en este emotivo acto, nombro interventor de caja al martillero Joaquín, no sé qué leo ahí, Lucas Barco. ¿Me explicó? Es un acto de nombramiento en ese momento, solamente. El acta dice que en este momento me constituyo en el domicilio tal, soy atendida por fulano de tal, y se nombra en este acto interventor al martillero o la martillera fulano de tal, quien deberá retener la suma de tantos pesos establecido en el oficio, reteniendo el 10 o el 20% del ingreso bruto, habitualmente se pone así, firma, sello, y nos vamos. Luego viene, sí, la tarea detrás de cámaras del martillero, la martillera, el abogado, en donde, sí, en ese caso, bueno, ya habla con la parte, se ponen de acuerdo. Yo realmente, más de la práctica de los martilleros, pero sí les puedo decir lo poco que sé al respecto. Sé que tratan de arreglar el modo, no van los tipos, no va el martillero o la martillera todos los días, se le para en la puerta de la caja, la puerta del negocio al lado de la caja y le dice, ay, a ver, contemos el 10% de hoy. No, se le pide un ticket Z, un ticket de la FIP, en donde diga más o menos el ingreso que tiene a la semana, establecen un monto determinado, y el martillero, por lo que yo sé y lo que me cuentan, suele pasar una vez a la semana y retira un monto fijo de dinero hasta llegar a tanto. Eso sé que se hace en la práctica. ¿Cómo dice la orden y cómo debería ser? Debería ir todos los días y retirar el 10 o el 20% del ingreso bruto diario hasta llegar a la suma de 100.000 pesos, por ejemplo. Sé que no lo hacen. Entonces, concretando, el momento del acta es un nombramiento con la espada de Excalibur. Es un nombramiento simbólico, firmamos, se anoticia la parte de que el martillero queda a cargo y chao. Y después se pone de acuerdo. Martillero con la parte y lo trata de llevar a cabo de la mejor manera posible. Si la parte se niega, se opone o se ofusca, y bueno, tendrá que decirle que no creo que le convenga tener un policía parado en la puerta todos los días ahí al final del carro. Y nadie quiere tener un policía en su negocio, le da como mala propaganda, digamos. Evelyn, bueno, de ser necesario se hace. Evelyn, cuando van a embargar, entras en una casa, ¿no es cierto?, y hay que elegir los bienes para embargar. ¿Cuál es el criterio que más o menos utiliza? Si encontrás 10.000 pesos arriba de una mesa, ¿lo embargás? Bien. Como suele ocurrir con los juzgados, suele ocurrir con los oficiales de justicia, cada uno tiene un criterio diferente, lamentablemente, insisto, con la prudencia y la razonabilidad que se debe tener, es un criterio muy personal, me atrevo a decirlo de esa manera. Si bien el Código Procesal Civil y Comercial regula el tema de los bienes embargables e inembargables, en el artículo 542, por ejemplo, se dice cuáles son los bienes inembargables. También me establece el Código el orden de prelación de los embargos. Es decir, primero tengo que embargar plata, después joya, después, bueno, eso es para el juez. Yo ahí en el momento, salvo que el oficio expresamente disponga algún orden en particular, yo no tomo ningún orden. Y si encuentro plata, trato de evitar embargar dinero, que se transforme en un secuestro. Es decir, ¿por qué? Porque hay que abrir una caja, una cuenta en el banco, al otro día lo hace generalmente el diligenciante tampoco quiere llevarse plata. Primero que hay todo un tema de si es plata honesta, no, si es plata, digamos, falsa o no es falsa, si es verdadera, el riesgo de salir a la calle con dinero, el riesgo después, el engorro de tener que ir al otro día al banco, abrir la cuenta a nombre del juzgado en esos autos y depositar, es un lío. Entonces, en respuesta, doctor, si hay plata, yo personalmente no la vi. Buscamos otra cosa. Ni el martillero, ni el abogado, no la vimos. Y si la vimos, vamos a evitar el embargo de dinero, porque es terriblemente engorroso, costoso, porque requiere ir otro día a tribunal, requiere hacer tiempo, el tiempo es plata, o sea, es un lío bárbaro en la práctica. Lo que sí, ¿cuál es el criterio en otro orden?
El 542 nos dice claramente que, por ejemplo, todos los bienes indispensables no se pueden embargar. Son inembargables. Y ahí tenemos ropa, enseres, muebles de uso del demandado y su familia, es decir, no se toca la ropa, no se toca lo básico, no se toca por ejemplo, camas, mesitas de luz, artefactos de cocina, todo lo que tiene que ver con el uso indispensable para la vida, no se toca. Ahí tenemos algunas particularidades con el diligenciante, en donde empieza. Doctora, la tele, lavarropa, llevemos no, paren un poco. Primero, hay cosas que es cierto que cada juzgado también determina como indispensables unas y otras no. Hace un tiempo, un lavarropa no era indispensable, un tiempo atrás. Hoy en día, creo que la mayoría de los juzgados lo está considerando indispensable. ¿Me explico? Es un criterio que varía con el tiempo, que varía con la sociedad, con la cultura, con las necesidades. Antes, un televisor era de lujo. Antes, esto deben ser todos chicos, pidieron más chicos, pero tener un televisor a color, che, yo tuve televisor blanco y negro, ¿saben? Eso me delata. El tema es que tener un televisor era un elemento de lujo. Hoy, un televisor es de primera necesidad. Entonces, hay que ver... Una pregunta con si tiene uno o varios, sí. Entiendo que por ahí lo tomen como un elemento esencial por los medios de comunicación. Es múltiple. Yo he leído jurisprudencia de las más extrañas, ¿no es cierto? Hasta por ser un elemento hasta de compañía, supe leer en un fallo de Buenos Aires. Hay que ver el contexto, hay que ver la situación social, cultural, no es lo mismo. Los otros días fui a una casa que era un palacio realmente hermosa, y tenían un televisor de 70 pulgadas, curvo, no sé cuánto. Ese no es indispensable de primera necesidad. Claro, va a depender del contexto en el que se encuentre. Sí, por supuesto, pero hay una base infranqueable. Si tiene las camas, la heladera, si tiene una heladera, hay casas que tienen 2 y 3 heladeras, aunque no sea tan visiblemente común. Muchas casas tienen una heladera y un freezer aparte, o 2 heladeras. Bueno, en ese caso se le cubren las necesidades básicas, no embargando una de ellas, dejando una, por ejemplo. Lo mismo con la tele, si tiene 4 televisores, bueno, ¿me explico? Si tiene uno solo, no. Para dar ejemplos prácticos, digamos, de la vida cotidiana. Hay otro tema muy importante, bueno, son criterios muy del momento. Creo que, insisto, con la prudencia, la razonabilidad. ¿Me permitís agregar algo, Evelyn? Respecto de eso, ya desde otra silla, ¿no es cierto? La silla de los que juzgamos. Sí. En realidad, los bienes no son embargables o inembargables en función del bien mismo, sino de la afectación que tienen. Así es. Mi martillo es totalmente embargable. El martillo de un carpintero es inembargable por ser una herramienta de trabajo. Fue lo que decía Mica, ¿no es cierto? En función, siempre es del contexto y de la situación en la cual estamos haciendo el embargo, ¿no es cierto? O haciendo la cautelar. Bueno, y en atención a lo que dice el doctor Rafael Aranda, también, bueno, otra de las cosas inembargables en orden a la afectación es cuando se trata de instrumentos, herramientas, muebles que sean para el ejercicio de la profesión del demandado o de su familia. Y por eso lo del martillo. Si el tipo es carpintero, y no le va a embargar el martillo, porque se queda sin trabajar. La afectación es excelente, claramente descrito de esa manera, como ha hecho el doctor. También los que están afectados a cualquier culto reconocido no se pueden embargar. Los afectados al servicio público. Los otros días me tocó hacer un embargo en la MUNI. Digo, ¿qué embargo? ¿Qué embargo? Si fui a hacer MUNI, le fui a asustar, ¿a qué fui? O sea, está todo afectado, salvo que hubiera un cuadro, de hecho encontré un cuadro, por suerte, una obra de arte, que aún así podría llegar a ser discutible, pero bueno,
ya lo decidirá el juez. Yo entendí que el cuadro, la obra de arte no estaba afectada, salvo las obras de arte en los edificios, en donde, bueno, no importa, edificios públicos que hay una ley que dice que deben tener para la difusión cultural y no sé qué. Es complejo, pero en la MUNI no pude embargar más que un cuadro. Les dije, venimos por embargar la MUNI. Bueno, está excluido por la ley 8102 el tema de los bienes afectados al servicio público. Y hay una cosa más, que es los bienes registrables. Estamos hablando en todo momento de bienes no registrables, claramente, ¿no? Porque cuando un bien es registrable, ¿dónde debe trabarse el embargo? En el registro. El registro correspondiente. Exactamente. Y luego constituir un depositario. Eso está en el Código Procesal Civil, artículo 532. Me parece, sí. Entonces, sí. Sí. Hay Sí. dos cuestiones. Unas, ¿te puedes referir brevemente al tema de los boletos de compraventa? Digamos, ¿pueden ser secuestrados cuando se trata de la venta de derechos, por ejemplo? Bueno, en principio, casi generalmente en el boleto de compraventa, salvo que haya una orden expresa de secuestro de documentación, expresamente determinada por el juez y claramente descrita en el oficio, no. Tiene que haber una orden expresa de secuestro de documentación del boleto de compraventa de fulano contra mengano, de la propiedad de calle tal y cual, de fecha tal, así. De lo contrario, lo que sí me das pie para decir una cosa más, cuando dijiste de derechos, lo que se suele hacer a veces es una anotación, que también ocurre en los libros de acciones, cuando ocurre con el embargo de acciones, en donde se realiza una anotación en el libro, por ejemplo, de accionistas, pero voy a decirles la pura verdad, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando la pura verdad, ¿me escuchan bien? Es que nunca encuentro esos documentos. Nunca. Nunca. Llego, vengo, no está en lo del doctor, está en lo del estudio jurídico, está en lo del contador, lo perdimos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué lo agarramos del cuello al tipo? No se puede, no podemos. Así que nunca en todos estos años, ni yo, ni he tenido noticia de ninguno de los otros oficiales de justicia, hemos encontrado uno de esos documentos en el lugar buscado. Bien. Digo, contesto, en la teoría, todo bien. En la práctica, otra cosa. Ya vi uno. Cambia. Nunca lo vi, no sé, nunca lo vi, nunca encontré un libro de acciones, nunca encontré, por más orden de allanamiento que hubiere, por más presión, porque vamos y ponemos cara de malo, y bueno, no hay forma. Así que... Evelyn, realmente fantástica tu exposición, creo que la hemos aprovechado todos, y si te parece que abramos a las preguntas que quisieran hacer los por supuesto. Alumnos, queda abierto para todos. Hay una pregunta que han planteado acá en un chat sobre material de Claudia Salazar. Dice así, Evelyn. En el apunte de Claudia Salazar se dice que los oficios deben ser receptados y registrados por la Oficina de Oficiales de Justicia, salvo los urgentes que pueden diligenciarse sin necesidad de registro previo. ¿Cuáles son esos casos en los cuales se puede llevar a cabo un oficio sin la necesidad de registrarlo? Bueno, casi nunca, en realidad. Tiene que, por ejemplo, casos de la práctica son un secuestro de auto que salió en el día, que fue librado con fecha de ese día, o a lo sumo del día anterior. Y el martillero, el diligenciante del abogado, lo encontró.
y te llama y dice, tengo un auto para secuestrar acá, Colón el 5000. ¿Tiene entrada? No. Fecha de libramiento, hoy o ayer, ok, vamos. Por ejemplo. En realidad ese es el único caso que se ha sido urgente. Hubo uno también de violencia familiar, en donde la urgencia ameritaba la inmediatez de la ejecución de la medida con relación a un menor. Fue un caso terrible, dolorosísimo, y no llegó, salió del juzgado y llegó a mis manos. O sea, no hubo tiempo ni nada que hacer para empezar a hacer trámite administrativo de nada. Casos así absolutamente excepcionales y raros, y no es habitual, pero esos serían casos prácticos, por ejemplo. Bueno, gracias. Abrimos si quieren las preguntas. Una pregunta relacionada al tema que dio recién. Sí. En la situación, digamos, nosotros nos enteramos que tenemos que hacer ese secuestro, en ese caso familiar. Yo como martillero redacto el oficio lo más rápido que puedo y enseguida vamos y secuestramos. ¿Sería así? No. En realidad, ahí vamos a la teoría y a la práctica. El juez es el juzgado el que libra el oficio. El oficio sale del juzgado con la firma del secretario del juez y debería ser realizado por cualquier integrante del juzgado interviniente. Práctica. Muchas veces he tenido noticia, no estoy de acuerdo, pero he tenido noticia que ha ocurrido, en donde lo ha redactado el martillero, el abogado, y se lo ha llevado a la firma. La urgencia, la inminencia la dicta el juez, el juzgado es el que evalúa eso. Y el oficio, o sea que no tiene que salir corriendo en teoría, no debería tener que salir corriendo ningún abogado ni martillero a redactar ningún oficio de urgencia nunca. Es una tarea del juzgado. Perdón, a mí, o sea, sé que a veces, y excepcionalmente, y en algunos juzgados, se ha permitido que se lo traigan a la firma, no me parece, pero sé que ha ocurrido, pero es excepcional. Sale del juzgado, lo dicta el juzgado, la urgencia, la inminencia, todo, lo dicta, lo firma, lo redacta el juzgado, lo firma el juez. Evelyn. Bien, gracias. En el caso, en un procedimiento donde está el martillero, el abogado y el oficial, algo que no corresponde, digamos, ahí, ¿quién tiene las de perder, digamos, el oficial de justicia? A ver, si podemos hacer más... Por ejemplo, en el caso que dijimos de no ingresar cuando en una vivienda donde hay menores. Estimado Mariano, el que dirige el proceso es el funcionario, el que dirige el proceso, el que autoriza, no autoriza, la autoridad en ese momento es el oficial de justicia. Claro, por eso el martillero, el abogado, el diligenciante acompaña a la... Tal es así que es facultativo. Dice, se faculta al abogado, el martillero, el diligenciante, fulano de tal, a concurrir el proceso. Va si quiere. O sea, tiene la obligación de proporcionar los medios en caso de ser necesario. Por ejemplo, en un secuestro tiene que llevar policía, changarines, flete. En un desalojo tiene que llevar policía, changarines, flete. Tiene que hacer el oficio a la policía, que ahora se estableció que tiene que realizar un oficio de notificación del desalojo a la policía. Tiene que proporcionar los medios. Ahora, que esté o no esté es una facultad. Y el que determina si hay algo legal o ilegal, si se suspende el procedimiento, es el funcionario público, el oficial de justicia. Y no debería ocurrir nada ilegal, ni permitir que eso ocurra. Claro, insisto. Por eso me refería que por ahí entre la presión del abogado entremos y lo hacemos, eso no tiene sentido. Con la mejor sonrisa, conmigo no. No sé si alguno... lo permitirá o no. De hecho, gracias. estamos sometidos, Mariano, estamos sometidos todos los días a todas las presiones, porque no nos olvidemos que detrás de estos procedimientos la gente busca su interés, su plata, y claro que presión, pero bueno, yo lamento en el alma algunos martilleros y abogados que han querido torcer el curso del proceso y la verdad no lo he permitido. Por supuesto que no son mis amigos,
No se han ido con la mejor sonrisa, pero no lo he permitido y no se ha hecho. Y te aseguro que la mayoría se comporta correctamente. Bueno, gracias. Es más, hay abogados, es raro ver un martillero hoy en día, tal vez en otros tiempos me animo a afirmar que eso que plantea Mariano Soler, sí, podría haber en alguna época, pudo haber ocurrido. Te aseguro que hoy eso no ocurre. La mayoría, y digo la mayoría porque no es una forma de decir, actúa correctamente y no permite ni usos ni abusos. Y los martilleros tampoco. No te vas vos tenés que trabajar todos los días. No te vas a pelear por una cosa. Además, después hacer la fama de trucho, andá a sacatela. Claro, eso me Ingrid, te transmito, nos vamos quedando ya sin tiempo, te transmito una pregunta por chat que han hecho aquí. Dice, doctor, ¿se puede acceder a cajas fuertes forzosamente, entre paréntesis, del deudor en su domicilio, para así poder ver qué bienes hay? Bien. Qué tema, ¿no? Las cajas fuertes en los bancos, sí, sin duda. En la caja fuerte en un domicilio, seguramente la llave no la va a tener nadie. Es como el boleto de compra-venta o el libro de acciones. Que lo va, o sea, no va a tener y que la va a romper, no. No, porque es más, no sé quién preguntó, pero yo, sinceramente, yo no abro ni un cajón, no se abre ni una puerta de un closet. También hay una cuestión por eso digo que estos no son instrumentos de venganza ni de cumplir a toda costa y bajo todos los medios no, todo a mi humilde modo de ver, con prudencia, con respeto, con razonabilidad. Primero que si hay una caja fuerte, seguramente no va a estar a la vista. Yo no sé si la hay o no la hay. Si el martillero una vez me pasó, acá en esta casa hay una caja fuerte, ¿y dónde está? No sé, acá no hay. ¿Qué voy a poner no va a estar 4 días corriendo muebles, marcos y roperos para... No es algo... Una sola vez me pasó que un martillero dijo que había, y no había, o sea, no sé si había o no había, pero ¿cómo lo efectivizas? Esto es parte de la vida, estamos en casa ajena, estamos tratando de cumplir una orden judicial y eso no implica traspasar límites a mi modo de ver y según mi criterio, traspasar límites que puedan llegar a traer más perjuicios que beneficios. En cuanto a la invasión, en cuanto a la privacidad, a veces en las cajas fuertes no hay dinero, hay otras cosas. A la rotura y a eso hay que pagarlo, ¿y quién lo paga? El diligenciante, la parte, porque la cerradura que se rompa de la casa, de adentro de la casa, hay que pagarlo. Y generalmente nadie quiere exponerse a la cantidad de consecuencias que podría traer una de esas acciones. Yo no lo haría. Bien. Evelyn, te hago una consulta, ¿puede ser? Sí, por favor. Según la ley orgánica del Poder Judicial, para ser auxiliar de justicia, el requerimiento es la mayoría de edad y son designados por el Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? ¿Un martillero bien podría ser oficial de justicia? No son los únicos requisitos, ¿no? Hay que tener, actualmente se accede al cargo por concurso público, se exige 10 años dentro del Poder Judicial. Ahora, a partir de hace un tiempo atrás, se ha dispuesto que hay que ser abogado a partir de los próximos concursos, en teoría, por lo que he tenido noticia a través del coordinador, inclusive en charlas con el administrador general del Poder Judicial, el doctor Rosenberg, ha estado de acuerdo que como próximo requisito se exija que se sea abogado. Y hay que ser miembro del Poder Judicial, no puede ser un externo. Por ejemplo, para rendir un concurso de juez, sí puede venir un abogado externo o uno interno del Poder Judicial o litigante, pero para ser oficial de justicia, por lo pronto, según los requisitos existentes, no. Tiene que ser miembro del Poder Judicial y por lo menos tener 10 años de antigüedad.
Y próximamente, que tengo entendido que para los concursos próximos se va a exigir el título de abogado. Actualmente, el cuerpo de oficiales de justicia en Córdoba Capital somos 20, y de esos 20, más de la mayoría somos abogados. Han quedado algunos todavía que no lo son. Y en el interior, creo que en total en la provincia son, no tengo el número exacto, pero 62, 61 oficiales de justicia, todos miembros del Poder Judicial. Bueno, Evelyn, nos quedan 5 minutitos. Sí. Yo no quisiera que se cortara ni nada. Creo que Roberto piensa igual que yo. Realmente ha sido muy provechoso tu charla, tu compartir, tu saber sobre este tema. Creo que todos lo pueden haber visto desde otro lugar. Nuestros futuros martilleros creo que están muy, muy conformes o muy agradecidos, y personalmente te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros. Es así. Muchas gracias. Yo a ustedes agradecida, sumamente agradecida con el doctor Roberto Fernández y el doctor Rafael Aranda, que no solamente son excelentes profesionalmente, sino excelentes personas. Es lo más importante. Y si me permiten 2 palabras finales, quiero subrayar lo dicho. Se pueden saber todas las leyes, o no. Se pueden saber todos los decretos, todas las acordadas, se puede ser. Pero si no se busca en esta tarea una resolución prudente, razonable y pacífica, esto puede transformarse en un infierno. Entonces, un mensaje es transmitir que todo se puede hacer y cumplir con amabilidad, con bonomía. No hace falta ir a la guerra por 2 pesos con 50. Es decir, se consigue que se realicen las medidas, pero esto que no está en ningún libro y que es de la experiencia, se consigue más de buena manera que de mala manera. Y eso no implica ser blando. Como le decía recién a no sé quién, a Mariano, no sé quién. No, no es no. ¿Y algo ilegal? No. No me tengo que agarrar a las piñas para decirle que no. Simplemente le digo que no, porque no corresponde, y nos vamos en armonía. Perdón, quería terminar porque es un mensaje que espero que lo tengan presente, porque lo veo todos los días, desgraciadamente, excesos que no deberían existir. Bueno, te agradecemos muchísimo. Te invito a que leas el chat. Solo hay felicitaciones para vos de los alumnos. Así y por supuesto la nuestra desde ya, y seguramente te vamos a convocar de nuevo. Porque con todo gusto cuando quieran, me encanta. Muy rica tu exposición, muy, muy rica. Te agradecemos muchísimo. Buenas noches. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo soy alumna del doctor Aranda, y bueno, sus últimas palabras concuerdan siempre con los consejos que nos da él. La charla ha sido muy agradable y bueno, entusiasta, clara, así que desde ya muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes la atención y su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Gracias. Muy bien. ¿Quieren ver el chat? Gracias, bueno, gracias a todos los alumnos por haber participado. Gracias, Rafael. Haberse prendido en esta, a todos los alumnos. Gracias por haber estado. De todo corazón.